Esto es Aula Cervantes, el podcast de nuestra institución, donde abrimos el debate para analizar los desafíos de la educación superior. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast de Aula Cervantes. Hoy con la presencia de un invitado especial, realmente un lujo tenerlo en nuestro podcast, en nuestro Aula Cervantes. Osvaldo, un placer tenerte hoy con nosotros. El placer es mío, un gusto estar acá en Cervantes. En este espacio y en el encuentro de hoy, en nuestro podcast de hoy denominado, la relación que hay entre la educación y el mundo socioproductivo, te voy a invitar a que charlemos y que recorramos algunos ejes. Y el primero en el que te invito a alguna reflexión tiene que ver con la vinculación de la educación con el empleo. Partiendo por allí de alguna afirmación, se suele decir que el mercado laboral no encuentra a los mejores perfiles que necesita, y entonces la pregunta que se impone es ¿qué tipos de profesionales está demandando realmente hoy el mercado? Mira, yo creo que se mezclan varios factores, ¿no? Tenemos, por un lado, esta fenomenal revolución tecnológica que nos cambia, nos mueve el arco todos los días y que exige cambios en el mercado de trabajo y las demandas que el mercado de trabajo hace sobre el sistema educativo. Sobre eso hay todo este cambio geopolítico de una política, sobre todo de Estados Unidos, que nunca hubiésemos imaginado que iba a pasar y que está tocando todo el comercio internacional. Y a eso, los cambios sociales, ¿no? de cómo la gente asume el trabajo y la perspectiva que tiene. Ha cambiado mucho, ¿no? Siento en el diálogo con los empresarios esa enorme diferencia de lo que tal vez algunas décadas era, ¿no? La percepción que tenía la gente de un trabajo de por vida, de hacer carrera, y ver los jóvenes con un criterio mucho más inestable, con otras preferencias y demás. Entonces, tenemos un cambio enorme de mezcla de factores que creo que el elemento común es la capacidad de adaptabilidad. Es decir, si todo se mueve, ¿cómo prepararnos para poder adaptarnos a ese permanente juego y cambios en los cuales lo que hoy era válido tal vez mañana no lo es y tenés que adaptarte a eso? O sea, es que estoy en las aulas también. Y en relación a esta idea que marcabas, suelo destacarles cuando llegamos al momento de hablar del contrato laboral, el contrato de trabajo, hacerles reflexionar sobre este cambio paradigmático, si se quiere, que ha sido un clic en el mundo de la vinculación laboral. De las generaciones anteriores entendían que cerraban un contrato laboral y se estaban dando la mano el empresario con el empleado, el empresario diciendo acá es para toda la vida y te vas a jubilar, el empleado en su cabeza aspirando a que listo, acá ya está, me voy y hoy prácticamente se están dando la mano y uno está diciendo ojalá que sea el mejor perfil y pueda continuar, y del otro lado estaré mientras las condiciones que yo buscaba, que además son distintas en las nuevas generaciones, esta idea de tener una posibilidad o libertad bastante más amplia para dedicarse también a otros espacios. Sí, a mí me encantaría poder decir con más certeza las cosas, pero sería mentir. Yo creo que por todos lados se nos mueven las fichas y por lo tanto creo que el elemento común es la adaptabilidad, es decir, tener la capacidad para reinventarse permanentemente y estar adaptándose a esos cambios. Te invito a que vamos a algo que creo que nos podés ilustrar y mucho, que tiene que ver con la matriz productiva. Argentina y Córdoba tienen una matriz productiva que podemos decir, y me gustaría tu idea, si está en transición entre del agro a la industria hacia la industria del conocimiento. ¿Dónde van o dónde se ve, dónde observás vos que están los motores del empleo a futuro? Si uno mira el mundo, hace un siglo era empleo rural, emergió la industria y la gente migraba del campo a la industria, y hoy
el empleo de servicios. Es decir, la industria son robots prácticamente, que contrata servicios, y el agro, bueno, tecnificado también genera poco empleo. Eso sería como tendencia en el mundo, los mercados más modernos, más dinámicos. Nuestro país está también condicionado por un montón de factores internos. Bueno, estamos en una migración de política económica. Bueno, justamente hoy no es precisamente un día fácil para hablar, ¿no?, de todos los cambios que está teniendo, pero es como que hay dos modelos, ¿no? El que dice, bueno, acá el factor dinámico en la Argentina es, además del sector agropecuario, que es un sector extremadamente competitivo, bueno, ahora emergen los hidrocarburos, la minería y demás, que como generador de divisas sin duda es muy relevante, pero claramente no es relevante desde el punto de vista de la generación de empleo. Por lo tanto, ahí hay algo también para definir de qué mix de empleos industriales y de servicios vamos a tener, que viendo el mundo, evidentemente van a ser los servicios los protagonistas principales como generación de empleo, y ahí es donde probablemente, más seguramente, la mayoría de los argentinos, sobre todo quienes vivimos en ciudades, vamos a trabajar. Y Osvaldo, en lo particular, ¿cómo ves a Córdoba en relación a eso, como polo que está generando qué en relación a eso, a traccionar? Bueno, tiene un sector agropecuario tremendamente productivo, que si se le dieran las condiciones sería mucho más, de entorno sobre todo tributario y de infraestructura, pero también, bueno, tiene un montón de potencialidades por toda su tradición industrial y un emergente de servicios, por ejemplo, la industria del conocimiento muy relevante. Entonces, creo que tenemos un mix muy interesante, desde, bueno, gente que se puede dedicar al sector agropecuario, que también tiene una revolución tecnológica, no es simplemente una cuestión muy primaria, sino hay cosas muy modernas en el sector agropecuario, hasta industria del conocimiento, con lo más sofisticado probablemente en materia de informática y, bueno, y todo esto de desarrollo, inteligencia artificial, etc. Hay un mix ahí, creo, amplio. Lo que sí no va a haber más, no sé, el empleo de mi papá, ¿no? El trabajador de Renault, 8 horas, trabajó toda su vida en la misma empleo y demás. Yo creo que eso, olvidémonos, porque no va a existir más. Nosotros en algunas cátedras que implementamos lo que son las prácticas y visitas a los lugares reales de trabajo, siempre cuento en entornos, y lo comparto también en la cátedra y lo comparto con nuestros alumnos. Hemos ido durante algunos años seguidos a algunos sectores, la embotelladora que tenemos en Córdoba de la Coca-Cola, y en distintos sectores de la industria, y hemos podido ser testigos fieles de esta idea de hace algunos años atrás entrar y ver en la planta muchos operarios, mucho personal trabajando, y hemos sido testigos de cómo empezaban algunas áreas a mostrarnos la incorporación de la tecnología, la incorporación de la robótica, en algunos sectores últimamente la incorporación de la inteligencia artificial, y de repente ir a esas visitas y ver poca gente, seres humanos, sí, y muchas cosas desde una mula, desde cuestiones manejadas automáticamente, y empezar a ver, ser testigos fieles de este cambio que tiene que ver en los sectores nuestros, ¿no? Sí, yo creo que choquea, ¿no?, cuando uno lo ve, porque el imaginario de uno todavía es un montón de gente, obreros trabajando, y cuando ves, en realidad hay un ingeniero o alguien con la computadora programando. Por eso me parece muy buena práctica la de que los centros de estudios estén muy vinculados con la producción, porque es tan rápido el cambio que si te demoras unos años te estás preparando para algo que ya no existe más. Entonces, en ese vínculo vas viendo y ahí aparecen las oportunidades. Hay todo un debate en el mundo, ¿no?, si el cambio tecnológico destruye o no empleos. Yo creo que en realidad lo que pasa es que destruye a algunos y crea otros. Y el ganador va a ser el que es capaz de aprovechar esa tecnología para trabajar mejor, y el perdedor va a ser el que se quede aislado de eso. Entonces, esta interacción me parece central y decisiva. Siempre lo fue, pero creo que ahora es fundamental por la velocidad, ¿no?, de los cambios. Sí, por eso creo que tu idea central que subrayabas recién, de esa agilidad o facilidad para la adaptabilidad a los cambios, va a ser clave en todos los sectores, en todas las cuestiones sociales, porque creo que lo que va a ayudar es esto, entender de que hay que aliarse rápidamente a la tecnología, hay que entender que puede ser una valiosa herramienta, y que el no usarla o no aliarse rápidamente es lo único que te puede dejar afuera,
porque la reconfiguración, el cambio y todo esto es, bueno, una constante que no es nuevo. Yo siempre digo que el tema es desde que nacemos estamos acostumbrados a los cambios, ¿no? Tuvimos que aprender a caminar, nos tuvieron que enseñar a leer, vivimos como seres humanos compartiendo y conviviendo con el cambio. Lo que asusta es la vertiginosidad con la que en estos tiempos se están dando los cambios. Por eso es muy valioso prepararse para aprender, digamos, y adaptarse y que en cambio no te agarre desguarnecido, ¿no? A nosotros como institución educativa, y lo marcabas recién, nos preocupa mucho y tenemos siempre internamente en nuestra dinámica de trabajo esa tensión de ser una institución, intentar ser una institución que siempre esté sensible a lo que está pasando en el entorno, en este caso en el sector socioproductivo, para que no se genere esa brecha entre lo que es la formación y el mundo del trabajo. Y nuestra atención permanente es no formar técnicos y profesionales que salgan a un mercado que ya no existe. Entonces creo que por ahí, no sé si acordás en esto, y te lo comparto y te lo cuento, desde el año pasado implementamos un proyecto que se llama, y tiene mucha consonancia con nuestro podcast, que es Organizaciones y Profesionales en el Aula. Ya no solo las prácticas eran suficientes, ya no son las pasantías suficientes, sino la idea de ese proyecto es tener durante el cuatrimestre casi activo y latente siempre el sector acá adentro, el profesional que viene y cuenta la realidad de lo que está pasando hoy, el empresario que viene y entra a un aula y les cuenta el problema que tuvo hoy cuando arrancó su día, o la situación macro o micro que le impactó en su sector y viene y la comparte en un aula, como una forma de tratar de estar siempre muy sensible a esta brecha entre la formación y el mundo productivo. Me parece imprescindible, porque si no lo que te puede pasar es que, no sé, tal vez vos enseñes algo y te pase 1 o 2 años y cuando salgas algo que era muy pertinente cuando arrancaste y totalmente obsoleto cuando saliste. Entonces, lamentablemente, digamos, o afortunadamente nos toca este mundo en donde probablemente las herramientas que vamos a usar en el momento del trabajo no estén cuando nos estemos preparando. Entonces lo importante es que te preparen para poder saber utilizarlas en ese instante. Y esa es una tensión permanente, sobre todo los que nos educamos en otro esquema, cómo no nos aislamos. Porque yo creo que lo que te pasa permanentemente es que si no te adaptas, te vas aislando, te vas quedando y en un momento que te afuera. Y vos que sos una voz autorizada y un referente y estás en lugares en donde en los espacios compartís este análisis, te lo pregunto desde el otro lugar. Nosotros como Casa de Estudio te he compartido nuestra preocupación permanente. ¿Cómo ves que está el sector empresario, el sector productivo, si ve y cómo toma a esta realidad, a la necesidad de, a la hora de tomar mano de obra, a la hora de sumar colaboradores, a la hora de pensar a la tecnología en sus procesos, si lo está viviendo de la misma manera, con ese mismo valor que vos lo subrayás, si se da en general de la misma manera y con la misma importancia? Yo creo que obviamente hablar del empresario es un universo muy heterogéneo, ¿no? Pero el empresario promedio, el de una pequeña, mediana empresa del interior del país, que es el que más empleo genera, yo creo que experimenta, digamos, los mismos problemas, angustias y ansiedades que quien quiere trabajar, ¿no? ¿Cómo hace? Porque, tiene reglas de juego muy exigentes, a diferencia de lo que era la Argentina, de la inflación, de una economía protegida, donde las ganancias eran por ahí tener un stock, patear un pago, cómo ganaba plata con la tasa de interés. Bueno, el cambio de reglas ha sido muy rápido, exige un esfuerzo enorme y entonces hay una mezcla, ¿no?, de preocupación, de esperanza en cuanto a decir, esta vez la Argentina cambia, pero también de mucha exigencia. Entonces, en lo laboral le pasa lo mismo. Entonces, hay, por un lado, la queja, ¿no?, de los costos laborales, de la legislación laboral, de que la gente no está suficientemente preparada, por ahí que muchos se quejan, ¿no?, de que buena parte de la preparación no la da el sistema de formación, la educación, sino que la tiene que dar la empresa, haciéndole más difícil los problemas que ya tiene. De manera que ahí yo creo que hay una demanda y que
si se potenciara lo que vos señalás, esa interacción, se acortarían, ¿no?, las dificultades, es decir, bajarían los costos para la empresa de tener gente mejor preparada para lo que ellos necesitan. Bien. En el último eje que me gustaría que compartamos, que tiene que ver más con una perspectiva de política pública, casi que en este encuentro hay dos sectores y porque me viene una frase que suelo usar y muy recurrente, el de la educación. Bueno, vos estás también en educación, sos profesor, pero el mundo de la economía, yo suelo decir, y me gustaría que me corrijas o no acuerdes conmigo, que en la Argentina que el problema que tenemos no es ni cerca económico, porque si fuera económico, digo, alguna racha, algún plan, alguna secuencia de buenos gobiernos, algunas alineaciones, nos sacarían y nos posicionarían verdaderamente como potencia mundial, sino que el verdadero problema que tenemos es cultural y que tiene que ver mucho allí en la educación y demás. No sé cómo tomás esa afirmación, dos sectores desde la economía y del mundo de la educación, ¿cómo lo ves? Comparto con vos que en muchos casos atribuimos problemas de recursos cuando en realidad si tuviéramos más recursos diríamos, che, nos equivocamos de diagnóstico. Lamentablemente no es ese el problema, sino hay mucho, por ahí creo que decimos lo mismo, yo lo veo como problemas de gestión, ¿no? De que tenemos criterios de administración, de fijar prioridades, de cómo administrar esos recursos obsoletos, no somos capaces de aprovecharlos mejor y ahí se nos va mucho esfuerzo. Creo que eso pasa en montones de áreas y creo que no es casual, ¿no? Estas reglas de juego de tanta inestabilidad, de tanta irracionalidad en muchas de las reglas de juego, lleva a que no tengamos buenas prácticas de gestión. Creo que el gran desafío a futuro es cómo incorporamos las mejores prácticas de gestión, nos olvidamos del pasado y pensamos hacia el futuro, donde obviamente la tecnología te da un montón de herramientas nuevas. Bueno, lejos de estar condicionándolo, poniéndole traba, el tema es, bueno, cómo las aprovecho rápido para hacerme más productivo, mejor mi trabajo. Así que con los mismos recursos yo pueda producir más. En la educación creo que pasa igual que en muchos lugares, ¿no? Yo no creo que sea solo un problema de educación, sino en general es algo que se repite en el sector público e incluso en el sector privado. Bien. Bueno, en el cierre, Osvaldo, te invito a que le dirijas un mensaje a ese pibe, esa piba de 18 años que está por emprender su formación de estudios superiores. ¿Qué valor tiene? ¿Por qué sería importante? ¿Por qué hay ahí una perspectiva importante? ¿Qué mensaje le podrías dar? Yo creo que por allí, en un mundo tan cambiante como el que hablamos, no se termina de valorar la importancia de invertir en uno, ¿no? y en incorporar todas las herramientas como para desenvolverse en las décadas que te quedan de trabajo. Creo que hay, aún en el contexto adverso de la Argentina, oportunidades y en la medida en que mejor nos preparamos, vamos a estar con más chance de aprovechar esas oportunidades. De manera que, aunque parezca por ahí algo de largo plazo, por ahí que no responde a lo inmediato, pensar en invertir en uno, en formarse, en absorber todo lo que esté disponible, es una buena inversión que te va a retribuir a futuro y te vas a dar cuenta a futuro que tomaste una buena decisión si ahora apostaste por invertir en vos. Muchas gracias, Osvaldo. Esto ha sido un nuevo podcast con un enorme referente que tenemos a nivel nacional, Osvaldo Giordano. Un placer que hayas estado aquí. Los invitamos a que se suscriban, a que nos sigan y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias.